Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento Familia y Legado. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Y buenos días, bienvenidos a este inicio de semana. Esperemos que sea de gran bendición para todos. Sí, buenos días. Gracias a Dios porque nos podemos poner de acuerdo en poner nuestra mirada en las cosas del cielo y ponerlas por obra en la tierra. Y entonces, continuando con nuestro tema, que la instrucción es un principio de la paternidad. Es decir, ser padres, tener una relación de padres e hijos, ser hijo, pasa por la instrucción. Es una forma de relacionarnos, es un principio de esa relación. Y entonces el consejo práctico de la semana pasada es, les decíamos, joven, papá, mamá, niño, guarda en tu corazón la instrucción de Dios. Recíbela sin condiciones, sin prejuicios y ponla por obra. Y voy a poner el ejemplo que veíamos la semana anterior, que dice en Malaquías 4:6 que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Una relación padre-hijo conforme al diseño original pasa por Dios. Por eso dice que si el Señor no edifica nuestra casa, nuestra relación, padres e hijos, hijos padres, en vano nos esforzaríamos. Reciba esa instrucción, guárdela en su corazón y póngala por obra. Todas las cosas en la relación padres e hijos padres, páselas por Dios. Antes de pasarlas por la opinión de este mundo, por la opinión del psicólogo, por la opinión de un libro que usted leyó, recuerde, Dios la diseñó. Dios lo trajo a usted, le dio vida a usted papá y a ti hijo. Así que Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones y de nuestras emociones. Pasando por Él, la relación padre e hijo, hijos, padres, vuelve nuestro corazón en ella. Guarde guarde eso, póngalo por obra, medítelo todos y pónganlo por obra. Bien, veamos el concepto de la instrucción y es una acción fundamental en la relación de los padres con los hijos, establecida por el Creador, nuestro Padre eterno, y principio en la expresión de su imagen y semejanza. También dice que el diccionario refiere como enseñar, formar, ilustrar, capacitar, adiestrar, establecer indicaciones o consignas para la correcta realización de una o varias tareas. También nos dice que la instrucción es el conjunto de conocimientos recibidos. El propósito de la instrucción es ayudar a la persona a aprender, a ser ejercitado en ella y madurar. Es decir, saber distinguir el bien y el mal. También el recibir instrucciones es ser discipulado para conocer y aplicar principios eternos de Dios, contenidos en la Biblia. Entonces, como ustedes pueden ver, todas estas definiciones o conceptos acerca de la instrucción nos explican claramente lo que refiere a lo que es la instrucción. Y vayamos a nuestro manual, el manual de las instrucciones, ¿verdad? La palabra de Dios. Es muy interesante y es determinante siempre incluirla cuando queremos entender un principio como este, que el de la instrucción está inmerso en la relación padres e hijos. Y vayamos entonces a Juan 4:34 de la Nueva Versión Internacional. Jesucristo refiere como su alimento el conocer y realizar
la voluntad de su Padre. En esta porción, Juan 4:34 de la Nueva Versión Internacional dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Vamos por porciones. Mi alimento es hacer la voluntad. El llevar a cabo las instrucciones del Padre, lo que recibió de nuestro Padre Celestial, era lo que él consideraba su alimento espiritual, por supuesto. Jesucristo así lo estableció. Y fíjense, así como comemos para el cuerpo 3 veces o 5 veces al día, necesitamos nutrir nuestro espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu se nutre de la palabra. Cuando queremos hacer las cosas como Dios manda, necesitamos alimentarnos de la palabra. Jesucristo mismo dijo: es mi alimento. Y continúa diciendo en esta porción: del que me envió y terminar su obra. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Es decir, la encomienda e instrucción que Dios Padre había recibido, la de salvar al mundo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Pero la de usted y la mía está escrita en la palabra. Dios determinó, nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que usted llegara aquí, o tú joven, o tú niño. Dios había escrito en su palabra y así dice en el Salmo: nuestro embrión vieron sus ojos y fueron escritas todas aquellas cosas que habrían de venir sin faltar una. Por eso, cuando no conocemos al Padre, cuando no conocemos a Jesucristo, cuando no hemos tenido un encuentro personal con Él, nuestra vida no tiene dirección, no tiene sentido y tomamos una serie de decisiones creyendo que ese es el sentido de nuestra vida. Y por supuesto que nos equivocamos, porque nuestra vida, el propósito en esta tierra está determinado por quien nos creó y nos hizo nacer y nos formó para estar en este tiempo en la tierra. Y Jesucristo reconocía que de el Padre Él venía. Y así nosotros también venimos del Padre. Entender, descubrir, conocer la voluntad de nuestro Padre está en los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo, y por la revelación de su Espíritu Santo en nuestra vida, nos lleva a vivir en esta tierra conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Ser instruido y vivir dicha enseñanza, el Padre la define como fundamento en la relación con Él y lo menciona como una expresión de obediencia. Y Primera de Samuel 15:22 en la Nueva Versión Internacional dice: Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Y bueno, aquí describamos aquí como lo dice Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? Es una pregunta que le hacían a Samuel, ¿verdad? Es decir, ante esta justificación de Saúl en su desobediencia y aparente justificación, hace esta reflexión: ¿dónde está el mayor agrado de Dios? Hágase usted esa pregunta, ¿verdad? Porque también nosotros muchas veces hacemos o no estamos atendiendo a lo que Dios nos dice. ¿Qué le agrada más al Señor? Pregúntese en lo que usted está haciendo, en lo que Dios le está hablando y usted lo que va a hacer. También dice que que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, es decir, los actos externos que de costumbre se hacen, ¿verdad? A veces nos dejamos más llevar por lo que hacemos de continuo, de que hemos visto y que así se acostumbra, pero no estamos poniendo atención a lo que Dios nos está pidiendo. La siguiente porción dice que se obedezca lo que Él dice. Vivir en la instrucción y voluntad de Dios
Eso es lo que nosotros deberíamos de poner atención, aclarando las dos opciones que tenía Saúl para aplicar. Y así se nos presenta frecuentemente en la vida, ¿verdad? El aplicar la costumbre o los hábitos y la cultura del lugar donde estamos o la instrucción y la verdad de Dios. Por eso reflexionemos en cuanto a lo que Dios nos está hablando en su palabra, ¿verdad? Seguir con nuestras costumbres o realmente queremos hacer la voluntad de Dios. También dice, el obedecer vale más que el sacrificio. Define claramente hacia dónde requerimos decidir y es el obedecer por amor a la instrucción de Dios. Un ejemplo está en Efesios 6:1 en la Nueva Versión Internacional que dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es bueno. Dios bendice en la obediencia a su palabra. Y así es, ¿verdad? Nosotros podemos ver cuando nosotros obedecemos por esa costumbre que hemos sido enseñados durante años y años y que creemos que esa ha sido la verdad. Pero la verdad es que es mejor obedecer a Dios, vivir en esa instrucción, agradarle a Él y no al mundo, ¿verdad? No a lo que fuimos enseñados y lo que tenemos por costumbre. Al contrario, dice, "Oh, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es bueno". Y a veces pensamos que la enseñanza de nuestros padres no es la buena, ¿verdad? Pero si escuchamos la voz de Dios y la instrucción de Dios, eso va a ser de gran bendición para nuestras vidas, porque dice que Dios bendice en la obediencia a su palabra. Y pues nosotros al estudiar su palabra vemos y hemos experimentado que la obediencia a Él es la que necesitamos, la que nos bendice, la que es la correcta, la que nos da plenitud de vida. Dice también, y prestar atención, más que la grasa de los carneros. Y pues claro, en aquellos días se ofrecía el quemar la grosura del animalito y hoy sería semejante a realizar una obra a favor de otros, que efectivamente agrada a Dios, pero no nos señala que atendamos a la instrucción y obedezcamos primero. Y si usted lee en esta historia de Samuel, en Primera de Samuel, usted va a entender a lo que se refiere sus holocaustos y sacrificios, y porque a veces se nos hace tan raro, tan extraño decir como sacrificios, como holocaustos, y usted podrá entenderlo bien si usted lee toda esta historia acerca de lo que se refería a Samuel. Nosotros les damos estos ejemplos para que ustedes puedan entender un poco más acerca de esta obediencia a la que se refiere el Señor. Pero a medida que nosotros estudiemos la palabra, podremos entender lo que se refiere Dios a esta enseñanza, ¿verdad? Y entonces el obedecer va a ser más fácil para nosotros el que sigamos la instrucción de Dios. También en el Salmo 32:8 de la Nueva Versión Internacional dice así, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Subraye esta palabra, anótela, medítela, consúltela, memorícela, pero sobre todo aplíquela. Esta porción dice así, el Señor dice, yo te instruiré a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso, al leer, al meditar y al aplicar los principios establecidos en la Biblia, estamos recibiendo la instrucción de parte de Dios, la instrucción en la que Él estableció su voluntad, su propósito para nuestra vida. Por eso la leemos y por eso la hemos denominado coloquialmente el manual del fabricante, el manual del que nos puso en esta tierra. Sigue diciendo esta cita, yo te mostraré el camino que debes seguir. ¿Quién nos mostrará el camino? Mismo Dios a través de su palabra. Y por eso en Juan 14:6, en la Nueva Versión Internacional, dice, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Contestó Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia nos muestra a nuestro Señor Jesucristo que así podemos seguir los principios que Él instruyó en su tiempo en la tierra y que son de aplicación eterna. Por eso seguirlo a Él, por eso se nos señala como creyentes, creyentes en Jesucristo. Él nos muestra el camino por el que regresaremos al Padre, por el que seremos imagen y semejanza mientras estemos en esta tierra, por el que llegaremos al propósito de nuestra vida a través de seguir el camino que es Jesucristo. Sigue diciendo en esta cita, yo te daré consejos. ¿Quién? Dios. Hay veces que seguimos primeramente lo que dice un libro, lo que dice un consejero emocional, psicológico, lo que dicen las corrientes modernas, lo que es de modernidad o lo que todo mundo hace. Pero el consejo de verdad viene de parte de Dios. En la palabra encontramos los principios y los consejos de Él para toda situación en nuestra vida, toda, absolutamente. En Proverbios 19:20 de la Nueva Versión Internacional también dice, escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. El consejo de Dios, por supuesto. Es necesario, por lo tanto, exponernos al consejo de Dios Padre y al exponernos a Él, a ser corregido. Es decir, cuando la palabra misma nos muestra que la decisión que deseamos es contraria o diferente a la voluntad de Dios, entonces debemos corregir el camino y así adquirimos sabiduría para elegir el bien en lugar del mal. Es decir, maduramos. Sí, el consejo de Dios es necesario para la instrucción. Por eso nos advierte en Proverbios 15:22, en la Nueva Versión Internacional, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Y así es, cuando falta el consejo, por supuesto se refiere al que Dios nos provee en su palabra, a su instrucción, a sus principios de vida. Sin el consejo de Dios, pues no, no actuaremos de la manera correcta, ¿verdad? También dice, fracasan los planes. ¿Cuántos proyectos hemos tenido que nos dan que nos dan el resultado que buscábamos? Esta es una consecuencia de no buscar y seguir el consejo del Padre. Y claro, fracasan porque siempre actuamos conforme a nuestra opinión, conforme nosotros creemos que es lo mejor, pensamos que va a dar un buen resultado, pero la realidad de la vida y de todo es que cuando no incluimos a Dios, cuando no lo buscamos, cuando lo dejamos al último y no le pedimos su instrucción y en este caso el consejo, pues claro que todo va a salir que aparentemente a lo mejor veremos que está resultando, pero al final los planes no resultan, ¿verdad? Siempre fracasan y siempre hay muy malos resultados. Dice, cuando abunda el consejo, prospera. Y así es, la Biblia nos exhorta y nos muestra cuál es el resultado de seguir fielmente la instrucción que recibimos de parte de Dios en ella. Por eso siempre insistimos en que leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios, que cualquier situación por la que ustedes pasen, por la que a veces se nos hace tan difícil y creemos que no hay solución, la palabra siempre nos va a dar el consejo, siempre tiene el cómo sí, el cómo hacerlo, y la instrucción de Dios es lo más importante que nosotros necesitamos para cualquier situación. Siempre necesitamos el consejo de parte de Dios. El Padre nos insiste en Primera de Timoteo 3:17 de la Nueva Versión Internacional sobre el propósito de la instrucción. Dice así, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena
obra. Es contundente aquí, es muy claro el Señor para qué es la instrucción, ¿verdad? Y el beneficio que se obtiene al seguirla. Dice esta cita, a fin de que el siervo de Dios, aquí la primera reflexión y el entendimiento, ¿estamos actuando como siervos de Dios? Pregúnteselo usted, esposo, esposa, hijo, si estás actuando. Papá y mamá te dijeron, no tomes de las personas en la escuela cosas que no sabes su procedencia. Y entonces alguien te invita y dice, guárdame esto, pero no conoces la procedencia. O come de esto, o prueba esto. Uy, se siente muy padre. Pero la instrucción de tus padres fue, no la tomes. ¿Estás actuando como siervo de Dios? Esta es una convicción del corazón de cada quien. Cada quien tiene que tomar esta reflexión y preguntársela. Hijos, padres, hermanos, cada uno, porque estamos al servicio del propósito y de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo la cita, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. La instrucción nos capacita, nos adiestra. Además de ser un consejo, al ponerlo por obra, nos lleva al camino correcto, nos lleva al mejor resultado. El discipulado es a partir de la instrucción en nuestro espíritu, alma y cuerpo. La voluntad, las emociones, las intenciones, todo nuestro ser es capacitado por la palabra, claro, la instrucción correcta, la que nos lleva a cumplir el propósito eterno que tenemos mientras estamos en esta tierra. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Todos deseamos ser felices, prósperos y tener éxito en esta tierra. Ahora, agréguele a eso el éxito, la felicidad, el contentamiento se obtiene de cumplir el propósito de Dios para el cual nos mandó a esta tierra. Él nos eligió antes de que llegáramos aquí. Él conoce, Él creó todo lo que hay en este mundo y en el universo. Por lo tanto, cuando se cumple con el propósito de Él, se tiene éxito. Y termina esta cita, para toda buena obra. ¿Cuáles son las buenas obras? Pues las que Dios preparó de antemano, lo que Dios estableció antes de fundarse el mundo, para lo que Dios le dio dones y talentos, o te dio a ti, joven, a ti, niño, te dio dones y talentos, capacidades, intuición, voluntad, todo eso te lo dio para cumplir la buena obra que Él ha establecido. Por eso hay que seguir su consejo, su instrucción, sus ordenanzas, sus lineamientos, porque eso nos lleva a conseguir el propósito para el que estamos en esta tierra, propósito que Dios determinó desde la eternidad. Sí, Colosenses 1:10 en la Reina Valera nos dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En esta porción que dice, para que anden como es digno del Señor. Esto es conforme a su propósito, expresando en nuestra vida su imagen y semejanza. Solamente así, ¿verdad? Podemos vivir como es digno del Señor. Siempre y cuando nosotros expresemos en nuestra vida su imagen y semejanza. Expresar quién es Cristo en nuestra vida. En todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, a donde vayamos, con quien estemos, debemos ser esa expresión de nuestro Señor, que seamos esa imagen y semejanza suya. Ser sencillo, ser atento, eh, respetar a las personas, hablar bien, eh, o sea, ser íntegros como Jesucristo nos los mostró, ¿verdad? Hablar con verdad. Dice otra porción, agradándole en todo. Como vivimos se refiere a la palabra misma. Dios se agrada en que obedezcamos su palabra, que es su voluntad. Y así es, como lo venimos viendo, es viendo
que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues nuestra misma forma de ser lo va a expresar así como Jesucristo lo fue, agradándole en todo, haciendo la voluntad de Él, no la mía, haciendo lo que Él ha venido instruyendo a través de su palabra, ¿verdad? Dice también, llevando fruto en toda buena obra, los frutos que el Padre Eterno espera de sus hijos. ¿Qué frutos estamos dando? Póngase a pensar un poquito donde usted se relaciona y empezando en nuestra casa, ¿verdad? ¿Qué frutos estamos dándole al Padre? ¿Qué frutos eh, desarrollamos diariamente con su esposo, con sus hijos? ¿Se ven esos frutos? ¿Se notan? O sea, ya sin que nos los pidan, lo estamos haciendo todavía. Nos cuesta mucho trabajo. Claro que hay cosas que son, eh, que se nos dificultan, ¿verdad? Pero que se vea en nuestra vida diaria esos frutos, ¿verdad? Eres atento, eres amable, contestas de buena forma, eres respetuoso con tu esposo, con tu esposa, lo tratas bien ante todas las personas, no nada más cuando estás en casa, en todo lugar eres respetuoso o nada más cuando estás conviviendo con las personas que saben o que conocen de Dios, ¿verdad? Porque a veces nuestro comportamiento, dependiendo de dónde estamos, es como nos comportamos, pero debemos de ser íntegros en todo momento, ¿verdad? Dice también, y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo instruidos continuamente en sus caminos, para vivir sabia y prudentemente para honra de Dios, ¿verdad? Para honra de nuestro Padre. Y claro, todo esto se va dando conforme nosotros vamos conociendo de Dios. Cómo está nuestra relación personal con Dios, cómo están nuestras relaciones en nuestro matrimonio con Dios, cómo está nuestra relación en nuestra familia, con nuestros hijos. Todo esto se va mostrando conforme tenemos esa relación con nuestro Padre Celestial. Si nosotros estamos siendo formados e instruidos a través de la palabra, pues claro que todo esto se va a ir reflejando en nuestra vida diaria y con quien nos relacionemos, ¿verdad? Esto es una enseñanza continua, nunca se descansa, al contrario, siempre hay que perseverar, como dice en la palabra, que perseveremos para que nosotros seamos cada día más como Jesús. El consejo, pues, para esta semana que iniciamos es busquemos intencionalmente como familia la instrucción de Dios. Leamos, como revisamos en esta porción, la palabra, meditemos y pongámosla en práctica. Todos los principios que se nos muestran en la palabra, pongámoslos en práctica. Y una forma de llevarlo a cabo es hacernos la pregunta, leíamos ahorita en Colosenses, que andemos como es digno del Señor. Y entonces preguntémonos toda esta semana con lo que vamos a hacer, papá, mamá, hijos, ¿cómo puedo honrar a Dios en esta semana? Hoy lunes, tengo una reunión, tengo una junta, tengo que presentar un examen, hay una reunión de trabajo en la casa, en la relación con mi esposa, con el esposo, con mis padres. ¿Cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo andar como es digno del Señor? Y entonces tomar decisiones y ejercerlo cotidianamente. Decida hoy honrar al Señor, un día a la vez, hoy lunes, honre a Dios con su agenda, con sus citas, con sus reuniones, con lo que usted habla, con lo que va a decidir, con los quehaceres de la casa, con las tareas de la escuela, con el vecino, con el del tráfico, con el que se paró enfrente, con el que se le atravesó, con el que el trámite que no le entregaron correctamente, etcétera. Honre a Dios. Póngalo en práctica hoy, porque dice su palabra en Colosenses, como es digno de Él, agradándole en todo. Esa es nuestra oración y la petición al Señor puesta, que cada uno de nosotros podamos
honrarle en todo lo que hacemos, agradándole con los frutos y las obras que Él espera. Que tengan ustedes una semana llena de los frutos que honran a Dios. Dios les bendiga. Buen día. Buena semana.